Este es el top 8 de las lenguas más sencillas de aprender para hispanohablantes. Aviso que este video es mi opinión, dado que por más que investigo no logro encontrar ningún documento que nos dé datos de coeficientes de facilidad basados en la gramática, léxico, fonología, interinteligibilidad ni otros factores, y que no quiero pagar $200 estadounidenses para ver detalles del español en Ethnologue, yo misma hice un documento basándome en la complejidad y similitud gramatical, similitud léxica y accesibilidad, de las que las últimas 3 magnitudes tienen valores asignados basados en mi experiencia anecdótica. Todo un poco subjetivo, y es esencialmente mi opinión. Pondré el enlace a un documento en el primer comentario de todos modos. En el octavo puesto tenemos al inglés, hablado en gran parte de África, Norteamérica, la India, Oceanía, por supuesto Reino Unido y casi todo el mundo como segunda lengua. Cabe que insista yo que este top es mi opinión y que la razón por la que el inglés no siendo una lengua romance siquiera esté en el top es debido a dos cosas: su simplicidad gramatical, es decir que tiene menos conjugaciones y variaciones por género y número, aún considerando sus vastas excepciones, y su accesibilidad, es decir que prácticamente estamos tan bombardeados por la lengua de los británicos que hasta habrá quienes opinen que es tonto no haber hecho este video en inglés. Y en el séptimo lugar tenemos al rumano, que a pesar de ser una de las lenguas romances que se consideran más conservadoras con respecto al latín, lengua misma de los romanos, tiene una amplia influencia eslava, que se puede notar en palabras como prietet, viserica o nechistet, que vienen de influencia eslava, siendo nechistet especialmente interesante porque se forma de dos morfemas que ambos son eslavos, ne, que es un prefijo que equivale a des, y chistet, que significa honeste, y digo honeste porque es la forma neutra, tiene sus formas masculinas y femeninas aparte, característica que poseía el latín y las lenguas eslavas antiguas. Otra razón por la que a pesar de ser muy romanamente conservadora la lengua rumana, aún así no está más arriba en el top, es que de sus muchas características que la asemejan al latín de antes de la era común, son cosas que la diferencian de las lenguas romances actuales también. El latín, por ejemplo, no tenía artículos y poseía un complicado sistema de casos gramaticales que perdieron casi todas las lenguas romances, pero el rumano no solamente no lo perdió por completo, sino que expandió en algunos casos, como que en lugar de tener artículos definidos e indefinidos, como el resto de lenguas romances, tiene casos gramaticales que hacen que la palabra pase a estar en caso definido o indefinido. Por ejemplo, en latín, oso se dice ursi, y de ahí pasó al rumano como urs, que de por sí no se asemeja muchísimo al español. Está en caso indefinido. Si queremos hacerlo definido, es decir, el oso en lugar de oso nada más, tenemos que decir ursul, es decir, que un sufijo que sí es de origen completamente latino, de todos modos no se parece casi nada a la forma de hacer determinadas e indeterminadas las palabras en el resto de las lenguas romances. En el sexto lugar tenemos el romanche, lengua hablada mayoritariamente en el cantón de Lichones en Suiza. Lo más relevante que se puede saber de esta lengua es que tiene una similitud léxica con el español, casi tan alta como el atesado y el francés, que son los puestos 5 y 4, y tampoco tiene los casos gramaticales curiositos que tiene el rumano. Y sí, maneja la definitividad igual que el español, con artículos. Lamento no decir muchísimo sobre esta lengua y el siguiente puesto, pues ambas se parecen mucho al puesto anterior y al que le sigue respectivamente. En el quinto lugar tenemos al sardo, una lengua hablada mayoritariamente en la isla de Cerdeña al oeste del mar Mediterráneo. Es una lengua muy similar al italiano, la cual incluso algunos afirman que es un dialecto del mismo. Y me gustaría poder decir un poco más sin temor a equivocarme, pero les diré dos cosas. Una, sí es su propia lengua, no un dialecto del italiano. Y dos, es menos parecida al español del italiano o siquiera al francés. De las siguientes lenguas sí que tengo algunas cosas que decir. En el cuarto lugar tenemos al francés. Tiene algunas cosas interesantes que remarcar. Por ejemplo, su ya infame sistema numérico donde hay que decir 4 20 19 para decir 99. Otra cosa interesante es que es una de las lenguas romances con mayor influencia de las lenguas germánicas, por lo que tiene ciertas características de las mismas. Un ejemplo es que a diferencia del resto de lenguas romances, donde el pronombre nominativo se tiende a omitir, en esta, igual que en las lenguas germánicas, este se tiende a mantener casi siempre. Por ejemplo, no solo sería perfectamente normal, sino que sonaría más natural en español decir te amo que decir yo te amo, porque el verbo ya indica que el sujeto de la oración es la primera persona singular, sin necesidad de hacerla explícita. Es más, en español, decir yo te amo se nota que una está haciendo énfasis en el yo, mientras que en francés quizás hasta tendrían problemas para entenderte si no dices je cada vez que la primera persona singular es aquella que efectúa la acción, es decir, cada vez que es el sujeto. Prácticamente nunca vas a oír a un francófono decir en lugar de je t'aime, ya que la segunda es la manera más natural de decirlo para ellos. En el tercer puesto tenemos al italiano, probablemente de todas la lengua que tiene más similitudes fonológicas, por lo que me parece prudente señalar algunas diferencias clave por las que considero que es más difícil que las que le siguen en el top, empezando por la pluralización. A pesar de ser en mi opinión más sencilla que en el francés, sigue siendo muy distinta de nuestra tan familiar S al final para pluralizar, manteniendo la I al final para pluralizar casi todas las palabras y la E para las femeninas que acaban en A. Otra característica de las que leí por una hora y la verdad sigo sin entender bien porque no se parece a nada en el español son los pronombres adverbiales, que se supone que son adverbios que reemplazan pronombres o preposiciones como en o a. Pondré unos ejemplos y ya ven ustedes si le hallan lógica. En el segundo lugar tenemos el catalán, que también sería bueno justificar porque según yo es más difícil de aprender para hispanohablantes de lo que lo es el portugués. Esencialmente se trata de dos razones. Por un lado, la accesibilidad. Insisto, anecdóticamente diría que es muy escaso todo el material tanto para aprender catalán como en general cualquier cosa que esté en catalán. Noto yo la tendencia de los creadores de contenido catalanes a usar castellano o francés casi siempre en lugar de catalán.
que aunque muestra la educación elevada de Cataluña y Andorra, con una población de trilingües y hasta tetralingües muy elevada, también reduce el acceso a la lengua para los extranjeros. Y por otro lado, el catalán, aunque se parezca mucho al español, literalmente es la segunda lengua más parecida. Sigue siendo menos parecida que el portugués, mayormente por su influencia francesa, tanto en el léxico como en la fonología e incluso la gramática. Aquí tengo un ejemplo de un párrafo en catalán que tomé de Wikipedia, que precisamente fue elegido por exhibir una alta varietat de léxico i gramàtica. Tenia prop de 18 anys quan vaig conèixer en Raül a l'estació de Manresa. El meu pare havia mort, inesperadament i encara jove, un parell d'anys abans, i d'aquells temps conservo un record de punyent solitud. Ahora lo voy a poner en portugués. Quizás sea más sencillo entenderlo así. Eu tinha cerca de 18 anos quando conheci Raul na estação de Manresa. Meu pai havia morrido inesperadamente ainda jovem, alguns anos antes, e tenho uma lembrança pungente de solidão daqueles tempos. Lo anterior mismo nos ayuda a entender por qué puse yo el portugués como la lengua más sencilla de aprender para un hispanohablante. Por cierto, es el puesto 1. Sin contar, pues, que hay una vasta cantidad de contenido en portugués.